Buenos días. En este sábado reflexionamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comían con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿qué? ¿Es que come con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dice: no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. En esta primera acción de Jesús, que está empezando a escoger a sus discípulos, los que luego serán apóstoles, muestra una actitud que es completamente contraria incluso a la que hoy tenemos muchos dentro de la iglesia, que pensamos que la iglesia es para gente buena. A mí me toca hablar a veces con personas que veo que están sufriendo, que tienen ataduras fuertes, que están enredados en pecados gordos y les cuesta salir, no tienen fuerza para dejarlo. Y yo les digo: pero anda a la iglesia. Y dicen: no, pero es que yo, ¿con qué derecho voy? Con el derecho que tienes por ser, primero, criatura de Dios, y segundo, porque la iglesia es para los pecadores que no pueden con su vida. La gente buena ya es buena. Y tienen la gracia de Dios para poder seguir siendo buenas, pero los que somos débiles, los que hemos caído en pecado, los que hemos tenido una mala educación de vida, de fe, necesitamos la iglesia, necesitamos de Dios. Bueno, algunos hacen caso, otros siguen sintiéndose que no son dignos, en circunstancias que precisamente el Señor acá lo está diciendo. Él no ha venido por los justos, no ha venido por los sanos. Él ha venido por los enfermos, por los pecadores, por los débiles, por los que no pueden con su vida. Porque que un bueno siga siendo bueno no tiene nada de particular. ¿Dónde está el poder de Dios? Pero que un malo se transforme y llegue a ser un hombre bueno, un tipo egoísta se vuelva generoso, un lujurioso empieza a vivir en castidad, un hombre que es violento empiece a tratar bien a las personas, un patrón explotador que empieza a trabajar bien con sus trabajadores, que les pague los sueldos justos, que les dé las vacaciones necesarias, los descansos. Eso sí muestra el poder que tiene Dios. Y por eso el Señor escoge lo que no vale. Lo peor de la sociedad está en la Iglesia Católica. Y dentro de la Iglesia Católica lo peor de los católicos está en los conventos y los curas. Por eso no tenemos que escandalizarnos cuando un cura se cae, por ejemplo, y comete un pecado gordo. Más bien tenemos que orar por él, ¿no? Y pedirle a Dios que tenga compasión, porque ese es un sacerdote que se olvidó de su ministerio y se olvidó de las gracias que por el ministerio recibió, para poder vivir en castidad, para poder donarse, para poder vivir en gracia de Dios. Se olvidó de la oración, se olvidó de los sacramentos. A mí me ha tocado a veces confesar curas que llevan 6 meses sin confesarse. Eso es imposible. Así no se puede vivir. Pues todos necesitamos de esa gracia santificante del Señor. Y por eso el Señor nos llama. Y lo otro que me encanta es que nos llama por nuestro nombre y después nuestro nombre cambia. En este caso, Leví va a ser después San Marcos. Cefas va a ser Pedro. Y así va cambiando los nombres, porque recibimos un nombre nuevo, porque hay un hombre nuevo también en nosotros. En el Apocalipsis dice: el que siga al Señor recibirá una piedrecita con un nuevo nombre. Y ese nombre nuevo es un nombre que identifica este cambio que has tenido tú, que normalmente, antiguamente, uno escogía un nombre según lo que le había llegado a la catequesis y todo en la preparación de la confirmación. El confirmando escogía un nombre con el que se identificaba. Actualmente ni eso se hace. Y los jóvenes ni siquiera saben lo que es la confirmación. Yo reconozco, a mí me confirmaron a los 9 años, no tenía idea. Yo elegí el nombre Manuel porque mi padrino iba a ser Manuel, pero después resultó que el padrino era masón. Por ignorancia.
Eso hay que cortarlo, porque no puede ser este pueblo de santos, hijos de Dios, no puede ser un pueblo de ignorante que no conozca ni siquiera la función para la cual su padre lo creó. Porque si no, va a ser bien triste el final del mundo. Porque si no hay cristianos adultos, adultos en la fe, no en una fe religiosa, en una fe madura, que te permita donarte completamente al otro porque estás en Dios, este mundo no va a tener luces. Porque nosotros vamos a ser la luz del mundo. Para eso hemos sido llamados y nos tenemos que preparar. Así que si el Señor que te está llamando toca tu corazón, déjate conducir por Él. No sigas en las tuyas. Cambia el rumbo, que siempre va a ser para mejor y siempre va a ser para que tu felicidad sea completa. Esa es la promesa que el Señor te hace y el Señor lo que promete lo cumple. El que tenga oídos para oír, que oiga.